La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a estos webinarios que solemos hacer, a este pequeño rinconcito que solemos tener en XM o que XM nos ofrece para hablaros de trading, para hablaros de todas aquellas cosas que nos soléis comentar que os interesan y a traeros diferentes temas con los cuales poder aprender. Aquí está conmigo Rubén, como todas las semanas. Bienvenido, Rubén. Muy ¿Qué tal la buenas. semana? Muy bien, comenzando muy bien. Muchas gracias. Bien, me alegro. Y voy a intentar empezar a compartir la pantalla porque hoy vamos a empezar a hablar de el tema de los robots de trading. Vamos a ver, mostrar mi pantalla, que no... Ahí está. Como os decía, tema de robots de trading es el tema de hoy, es el tema del que os vamos a hablar hoy concretamente. Y nada, un tema que creo que salió en algún webinario, si no me equivoco, ¿verdad, Rubén? Sí, ya estuvimos mencionando Puede algo ser. parecido. Eso es una propuesta por vuestra parte. Entonces, pues bueno, hoy vamos a desarrollarla, hoy vamos a comentarla y pues vamos a estar hablando de cómo funcionan, de cuáles pueden ser los pros y los contras. Concretamente, de lo que vamos a hablar es de esto. Índice general, cómo funcionan los robots, pros y contras de utilizar los robots y nuestra opinión sobre los robots. La idea de este webinario, de esta clase, de esta charla, es que os llevéis una idea clara de qué sí son los robots, de qué no son los robots, de hasta dónde pueden llegar, de qué nos pueden facilitar, de qué nos pueden permitir y pues que nos aclaremos con en qué nos puede ayudar y nos quitemos las ideas un poquito de que a nivel de marketing nos suelen intentar meter normalmente. Entonces, Autoimpuesta, ¿no? eso es, eso es. Entonces, ¿cómo funcionan los robots de trading? Bien, pues lo primero a dejar claro es que dentro de los robots de trading, dentro de todos los robots de trading, lo más común normalmente suelen ser los EA, Expert Advisors, que se suelen utilizar en MetaTrader 4, ¿vale? Entonces, como son los más comunes, al final podríamos estar hablando de un montón de diferentes tipos de robots. En general, un robot de trading se entiende que lo que hace es una operativa semi-automatizada generalmente, más o menos automatizada, ¿no? Que la lleva a cabo y la ejecuta, ¿no? Siempre va a tener que haber un poquito una vigilancia humana, pero, como decía, en general, para eso se utilizan y en general se utilizan este tipo de robots EA de MetaTrader 4, al menos son los más conocidos y por eso me voy a centrar en ellos y vamos a hablar más de ellos. Al final, los robots no son más que un programa de texto donde se le dice o se explican o se determinan una serie de acciones que se van a tomar determinadas por ciertas condiciones. El ejemplo es, si esto ocurre, haz esto otro. ¿Vale? Y un ejemplo súper sencillo puede ser una puerta de un garaje. Es decir, imaginaros, cuando tú llegas a tu garaje, le das al mando y hay cierto automatismo detrás que lo que hace es que cuando tú le das al botón, la puerta se abre. Por lo tanto, la programación que lleva detrás ese automatismo, lo que tendrá escrito es que si le das al botón, que empieza a funcionar el motor que lleva la puerta, ¿verdad? Si le vuelvo a dar al botón, que empieza a funcionar hacia el lado contrario el motor que lleva la puerta. Eso sería la simplificación máxima de un programa, un automatismo aplicado a una puerta de garaje. A partir de ahí entran también las condiciones, ¿vale? Es decir, ya no solo es si ocurre esto, haz esto, si ocurre esto otro, haz esto otro, sino que hay unos condicionantes que podemos meter en el programa. Es decir, si se le da al botón, por ejemplo, en una puerta de garaje, todos sabéis que suele haber un haz de luz
que cuando pasa el coche se corta, ¿no? Entonces, cuando le des al botón, lo que se puede programar es, cuando le des al botón, que la puerta se abra, que empiece a funcionar el motor para que haga abrirse la puerta. Entonces, cuando eso ocurra, cuenta 30 segundos y al terminar ese conteo de 30 segundos, activa el motor para que se cierre la puerta. Pero podemos meter ahí en medio el condicionante de, para que se pueda activar ese motor de cerrar la puerta, el condicionante tiene que ser que el haz de luz no esté activado, es decir, que no haya un coche en medio. El haz de luz detecta si hay un coche en medio o no, y por lo tanto tú ahí le estás poniendo como condicionante para que se cierre la puerta que ese coche, que no haya ningún coche en medio, es decir, que ese haz de luz no esté cortado, ¿no? Un momentito, definitiva. Oscar, perdona que interrumpa. Sí. Chicos, ¿escucháis todos bien? Porque aquí hay gente que nos ha saludado, pero hay otros que están diciendo que tienen problemas con el sonido. Simplemente confirmar con vosotros que todo está bien y que escucháis correctamente. Yo escucho a Oscar perfectamente y lo veo perfectamente desde el principio. Vale. Muy bien, muchas gracias, Jorge, Sofía, muchas gracias. Parece ser que es algo Perfecto. aislado. Pues nada, ya comprobado esto, adelante, Oscar, lo siento. Perfecto. Entonces, como decíamos, este es el ejemplo muy sencillito aplicado a la vida real que podríamos entender por un programa, un automatismo, y que esto se puede aplicar al trading de forma un poquito similar, ¿no? Nosotros podemos decir, oye, cuando el precio cruce esto o cuando este indicador haga esto, pues entonces haz esto otro y podemos meter condicionantes. Cuando el precio cruce esta línea y podemos meter el condicionante de, y además esto esté activado o esto no esté activado, o este indicador esté por encima de tal o esté por debajo de cual, podemos poner múltiples condicionantes, entonces pues abre una operación o ciérrala, o cuando la abras además ponle un stop loss, un take profit de tal o X manera. En definitiva, nosotros podemos escribir un texto que en ese texto van a estar las instrucciones o la estrategia que va a utilizar o la estrategia de trading, pero indicada de una forma o utilizando un programa de un lenguaje de programación, en definitiva. ¿Qué elementos son necesarios para tener un robot en marcha? Necesitamos ese programa que hemos comentado, ¿no? Un archivo en el que hay, mediante un lenguaje de programación, nosotros le digamos las acciones a tomar, ¿no? Una aplicación que interprete y ejecute lo que describe ese programa. En este caso, en el ejemplo que estamos utilizando con los Expert Advisors de MetaTrader 4, pues el Expert Advisor en sí, el archivo ese, sería el programa. El MetaTrader 4 sería el intérprete de ese programa. Es decir, cuando nosotros instalamos el MetaTrader 4, el MetaTrader 4 estará leyendo las instrucciones que trae el Expert Advisor, estará interpretándolo y estará ejecutando lo que este Expert Advisor diga. Y luego necesitaremos un equipo donde se realice la lectura y ejecución del programa que hace de intérprete, es decir, un ordenador donde tengamos instalado MetaTrader 4. Y si queremos que la lectura esté disponible durante 24 horas al día, pues en lugar de un ordenador necesitaríamos un servidor, que es un tipo de ordenador básicamente que está diseñado para estar encendido las 24 horas del día. Porque recordad que un ordenador normal no está diseñado para estar encendido las 24 horas del día. De hecho, si tenéis un ordenador encendido durante las 24 horas del día, durante muchos días seguidos, lo más probable es que se os acabe fastidiando, se os acabe estropeando el disco duro, porque los discos duros normales no están preparados para eso. Los discos duros de los servidores pues tienen son de un formato diferente y sí que están preparados para ese tipo de uso. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Importante a tener también en cuenta, ¿vale? Un robot de trading, ya hemos explicado lo que es, cómo funciona, de qué partes consta, debe pasar por todo tipo de fases de mercado y gran cantidad de años para determinar su rentabilidad, importantísimo, o tener la opción de adaptarse a los diferentes ciclos que el mercado va desarrollando cada ciertos años. En caso de que no sea así, el robot dejará de ser
rentable. Y esto me parece súper importante. Hay que tener en cuenta que el mercado pasa por ciclos macro. Es decir, el mercado puede estar 3, 4 años pues con un tipo de volatilidades o un tipo de movimientos y después entrar en otra fase macro donde los movimientos pues pueden ser más volátiles o hay otro tipo de movimientos más tendenciales o más lateralizados o se tira más tiempo en rango o lo que sea. En definitiva, la idea que quiero que os quedéis de esto es que el mercado es cambiante. Al igual que pasa por diferentes ciclos durante el transcurso de un día, en el que, pues por ejemplo, en la apertura de las 9, apertura de Londres, no se comporta igual que a las 8 de la noche, que ahora mismo el mercado, ¿no? Durante el día pasa por diferentes fases con diferentes niveles de volatilidad. De la misma manera ocurre eso durante periodos de tiempo más cortos y también durante periodos de tiempo más largos. Por lo tanto, que yo un robot lo pruebe durante los últimos 3 meses y me dé una rentabilidad buena y lo ponga a funcionar, lo que me va a ocurrir con ese robot es que me va a funcionar durante los siguientes 3, 4 meses y probablemente llegará a un punto en el que explotará, reventará, llevará la cuenta a cero y todo se irá a tomar por saco. ¿Por qué? Porque ese robot ha estado configurado para un pequeño ciclo. Nos hemos basado en los últimos 3 meses, por ejemplo, y ese pequeño ciclo durará otros 3 meses más o lo que sea y acabará y pasaremos a otro tipo de ciclo, a otro tipo de movimientos de mercado y eso que hemos programado ya no nos funcionará. Por lo tanto, por eso es tan importante lo que os comentaba aquí, ¿no? Que o tiene una gran cantidad de años en los que demuestra rentabilidad, es decir, yo testeo los últimos 3 años, luego me voy a 1000, a 2000, al año 2000 y testeo otros 3 años por ahí, me voy a 1950, yo qué sé, y testeo 3 años ahí. Es decir, testeo durante muchos años diferentes y veo que en todos los años no revienta el robot, es decir, sigue generando rentabilidad, o tengo la opción de adaptarlo, es decir, tengo la opción de coger y que sea lo suficientemente configurable como para que todos los años, por ejemplo, pueda volver a readaptar, a volver a retestear el robot y volver a hacer los cambios necesarios para que todos los años, poco a poco, realizando pequeños cambios, se vaya adaptando a los diferentes cambios lentos de macrociclos que van sucediendo durante el tiempo, ¿no? La adaptabilidad a través de la configuración nos permite ir adaptando los parámetros al macrociclo del mercado, que es lo que os explico por aquí, ¿no? Es como poner unas ruedas de nieve o las cadenas cuando hay un temporal, los limpiaparabrisas cuando llueve y el aire acondicionado cuando hace calor. El coche es el mismo, pero la configuración de sus herramientas cambia o es diferente. Y esto es exactamente lo mismo. Podéis tener una estrategia de trading que es rentable y programarla a modo de robot, pero luego lo importante es ir adaptando todo eso a los diferentes macrociclos, al igual que seamos conscientes o no, adaptamos nuestra ejecución de nuestra estrategia cuando hacemos trading manual. Es decir, nosotros tenemos una estrategia, a veces nos da más entradas con una estrategia, más entradas con la otra, el mercado está más tendencial, menos tendencial, por lo tanto lo aprovechamos de una u otra manera y esto es lo que hay que conseguir también con el robot de trading, cosa que normalmente no se tiene en cuenta y por eso la gran mayoría de robots de trading acabáis viendo que lo que ocurre es que dejan de ser rentables al cambio de un tiempo porque no tienen esa adaptabilidad o porque no han sido testados durante largos y diferentes momentos temporales durante la historia, ¿no? Así que os voy a dejar con Rubén, que os va a explicar pros y contras de utilizar un robot. Parte también muy interesante, le voy a compartir por aquí. Parte también muy interesante del tema del trading automático y trading con robots. Y nada, cualquier duda, como siempre, pues la podéis ir comentando. Perfecto. Muchas gracias, Oscar.
muy buena y muy completa introducción, la que nos ha dado Oscar. Casi ya nos podemos ir a casa, como que dice. Y bueno, vamos a seguir. Por supuesto, están abiertos el chat y podéis preguntar, podéis comentar cualquier cosa. Muy perspicaz, Ernesto. Me dice que si hay otros que no escuchan, tampoco escucharán cuando lo pregunto. Pero por eso mismo lo pregunté, por si había solamente uno, en este caso tú, que no tenías el audio bien configurado, cualquier problema técnico. Saldríamos de dudas si el resto no nos escucha, sabiendo que era un problema general. Y luego también había un comentario interesante que están preguntando si se pueden realizar este tipo de operaciones o configurar o incluso programar en un celular. No, no se puede. De hecho, se tiene que utilizar siempre en el ordenador, ¿vale? Es decir, vamos al computador y lo hacemos desde allí. Como ha dicho Oscar, que casi todo está, bueno, hay muchísimo programado en MQL4, que es el lenguaje de programación que tiene que ver con MetaTrader 4, ¿vale? Y MetaTrader 5 también. Es parecido, no es igual, no es el mismo, pero es muy parecido. De hecho, pues un programador o alguien que sepa, bueno, que tenga dotes de informática, pues se puede meter a experimentar y va a tener, bueno, todo un mundo de diversión ahí dentro. Eso es. Yo, por ejemplo, que soy informático, os puedo decir que al final el lenguaje de programación, casi todos los lenguajes de programación tienen bastantes cosas en común y al final es simplemente pues adaptarte un poquito. No es como aprender, Ujú. por ejemplo, es como aprender castellano y luego aprender italiano y luego aprender pues catalán y pues tienen la misma base latina, ¿no? Y más o menos hay palabras Ujú. que entiendes sin ni siquiera haber estudiado el idioma y bueno, y es relativamente más sencillo de aprender que si te pones de repente a aprender japonés, que no tiene nada que ver, ¿no? Exactamente. Pues eso. Y luego también me estáis preguntando, bueno, y lo ha contestado Oscar, si se puede actualizar constantemente el RODOS para que se mantenga vigente por varios años y no dure solo un ciclo de 3 meses. Sí, lo acaba de comentar Oscar al final, de que obviamente podemos ir adecuándolo y optimizándolo, que sería un poco el fin que intentamos para que se adapte a cada circunstancia de mercado, de que no solamente estemos probando en un ciclo concreto y acotado, y pensemos que solo tiene que estar resolviendo para salir en positivo en ese tipo de circunstancias que están acotadas en ese ciclo, sino que tenemos que ir un poquito más allá. Ahí está un poquito el trabajo que cuando nos ponemos a, bueno, trabajar con las maquinitas estas, pues es un trabajo casi sin fin, porque estamos optimizando, corrigiendo ciertas cosas y ajustando de alguna forma para que pueda ser un todoterreno, ¿eh? Y sería un poco el propósito general que hay detrás. No va a ser perfecto, pero vamos a intentar quitarle lo que le ha penalizado en el tiempo que hemos evaluado, cuanto más mejor, por eso he dicho antes que lo llevemos pues a más de un año, y sobre todo también que seamos capaces de ver qué elemento es el que tenemos que corregir o el que falla, más que intentar controlar la situación de mercado, ¿vale? Creo que antes Oscar lo ha detallado muy bien. ¿Tienes algo más que mencionar, Oscar, con respecto a esa pregunta? No, en general, más o menos lo que has comentado, ¿no? Que el ejemplo de 3 meses, por indicar algo, es un simple ejemplo, pero que hay que hacer reajustes y hay que ir readaptando el programa, Eso es. pues cada X tiempo, ¿no? Cada cierto Ujú. tiempo. Muy bien. Pues chicos, esto es lo primero que quiero presentaros. La curva de capital de un sistema automático frente a la curva de un manual. Es decir, no es la misma. Y podéis detectarlo, podéis conocer cómo funciona. Bueno, si no tenéis experiencia en esto, simplemente de forma resumida os diré, y aquí lo tenemos un poquito delante, que la mayoría de sistemas automáticos, obviamente estamos hablando, o por lo menos queremos pensar que van a ser positivos, que son rentables y que en el tiempo van a moverse favorablemente. Si la curva de capital, como en este caso, va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, llegará un momento donde ellos le ponen como un seguro o una línea de corte, como queráis llamarlo, un botón de salida de estos como cuando estamos jugando a los videojuegos y se mueren todos los malos de golpe, pues algo así, ¿vale? De hecho, hay un juego por ahí que es de naves espaciales, se llama Macrox, y tiene un botón que es el Macrox, que cuando le das sale todo por los aires, ¿no? Pues algo así, que te corta de golpe algo que ya puede ser desastroso para que no sea infinitamente peor. Pues es esto, ¡pum!
ha hecho el corte y de ahí pues en adelante sigue subiendo. Entonces, la línea general, un poquito la idea que quiero que mantengáis, cuando hay un sistema automático, línea general porque hay excepciones, pero la mayoría, lo que vais a ver en la curva capital es esto. Va subiendo y hay un corte. Va subiendo y hay un corte. Va subiendo y hay un corte. Es decir, o incluso dos cortes. Puede ser que haya más cortes, ¿vale? Pero inicialmente es, aunque sea macro, micro, como aquel que dice, pero es lo mismo, tiene una subida y tiene un corte, porque hay un momento donde los parámetros no se están, digamos, no están controlando en base a ese propósito por el cual fue programado y tienen que cortar. Se han salido de molde, de madre, como queráis llamarlo, tienen que cortarlo. Y por lo tanto hay un botón auxiliar, entre comillas, ¿no? Que no es un botón, simplemente es pues una secuencia preparada para que cuando llegue a tal balance pues saque algo y en este caso pues aunque sean pérdidas que lo corte. Entonces vais a ver este tipo de seguimiento, ¿vale? Pero fijaos, esto es manual, ¿vale? Y este es automático. Y es diferente. ¿Veis? Los dos son provechosos, los dos son favorables, tienen su beneficio, pero en este caso el manual se pelea durante un tiempo haciendo la gestión oportuna hasta que se estabiliza y puede tener después los aciertos, o en este caso los avances. Vuelve a intentar estabilizarse, tiene avances, ¿vale? Otra vez intenta estabilizar y tiene avances. De alguna forma hay un seguimiento diferente a la curva de capital. Mientras que uno está subiendo constantemente y hay un corte porque algo ha salido muy mal y tienen que de nuevo intentar eh, controlar que no se le desboque todo y de nuevo pues va a tener el suficiente crecimiento como para poder tener superiores beneficios, aunque de nuevo ocurra algo parecido y pues lo va a repetir en el tiempo. En un manual, el trader, obviamente estamos hablando de un manual rentable, el trader va a estar peleándose durante un tiempo, no sabemos cuándo, hasta que pueda lograr que en este caso el mercado pues le esté dando la razón y esté ajustando todo esto que a lo mejor era un poquito negativo o salir a empate, es prácticamente el tiempo donde se ha peleado y después todos los avances son los positivos que va sumando, cuando realmente le corre, cuando hay tendencia, cuando hay swing, cuando hay piramidación, es decir, cualquier cosa que le propulse, ¿vale? Esto es diferente a esto. Una cosa escalonada, superior, ¿vale? Con cortes fuertes y la otra es pelearse durante un tiempo y después sube, pelearse durante un tiempo y después sube, ¿vale? Es un poquito diferente, aunque algunos lo puedan ver igual, no es lo mismo, os lo digo yo, no es lo mismo, ¿vale? De hecho, voy a poner otro ejemplo, mira, otro ejemplo que podemos ver aquí, este segundo, ¿vale? Fijaos, este es totalmente descarado, que es automático, pero automático 100%, en el que está subiendo con micro operaciones muy pequeñas, a excepción de cuando por algún motivo ha hecho algo fuerte, ¿vale? Y se ha, digamos, dilatado más en el tiempo, no sé, puede ser que hayan cerrado en un día concreto de fiesta, un fin de semana largo, alguna cosa grande y se haya encontrado con una sorpresa, no lo sabemos, pero normalmente él se enfoca en algo muy pequeñito, ¿vale? Simplemente en ir subiendo. Pero aquí se están peleando, bueno, este tiene dos tramos, perdón, claro, es que no me acordaba, este tiene dos tramos, tiene un tramo en el que bueno, alumno barra cliente estaba haciendo sus pequeños pinitos y se fue, y aquí donde pidió ayuda, aquí donde pidió auxilio, ¿vale? Cuando se pidió auxilio, entonces se conectó una cosa diferente para que obviamente le pudiese ir cubriendo todas las pérdidas que había acumulado, ¿vale? Entonces este tiene dos fases, pero si veis, una parte, en este caso, que él no se atrevía a hacer nada, empezó a hacer cosas fuertes y fue hacia abajo, y cuando lo retomó, en este caso el automatismo, fijaos bien, va subiendo la cuenta, la va bajando, la va subiendo, la va bajando, ¿lo veis? Todo el rato tiene un seguimiento muy provechoso, pero oscilatorio. Lo que quiero que entendáis es esto, que va a ocurrir siempre ese tipo de oscilaciones, porque no todo es perfecto. Tenemos pros y tenemos contras. ¿Cuáles son los pros y cuáles son las contras? Bueno, un sistema de trading siempre nos va a proporcionar esas ventajas que van a ser nuestros pros para nosotros. Primero, mayor disciplina. Nosotros vamos a estar operando sin emociones, o mejor dicho, nuestro sistema o nuestro automatismo, nuestro expert advisor va a operar sin que nosotros lo queramos.
Da igual si estamos enfermos, da igual si nosotros estamos cabreados, da igual si vemos la operación o no la vemos. Él va a ejecutar lo que tenga que ejecutar, que tenga programado sin pedirnos permiso, directamente, tal cual vea la oportunidad, tal cual va a operar, ¿vale? Nosotros obviamente podemos intervenir, pues no sé, reduciéndole el volumen o el lotaje, intentando que haga más o menos operaciones, si es posible, en la configuración. Si no, pues directamente estaremos como meros espectadores. Luego tiene mayor objetividad e imparcialidad en las entradas. Es esto lo que os decía. Le va a importar bien poco si es que viene un fundamental y ahora el precio está totalmente sobrecomprado, sobrevendido y se ha ido a donde nadie pensaba, porque como él vea que se han cumplido los parámetros por los cuales tiene que entrar, va y entra, ni se lo piensa. Entonces va a ser bastante objetivo e imparcial en este aspecto. Y también va a tener un mejor ritmo de operativa. Nosotros a veces estamos cansados, a veces no vemos la operación, a veces no queremos arriesgarnos más de la cuenta, a veces ha salido la cosa regular y nos quedamos empate y ya está. Pero él no, él va a estar sin descansar una y otra vez, como no duermen, pues va a estar viendo y rastreando en su radar las posibles operaciones que haya y va a estar acumulando una tras otra, sean buenas o sean malas, en este caso por cumplir aquello sobre lo cual se le ha programado, ¿vale? Luego también tienen mayor exactitud en los cálculos, por supuesto, porcentaje de las entradas y salidas, es decir, si queremos que salga a un 0,1 pip por encima no sé, de una media o o de una línea o de, no sé, no sé, como por ejemplo de un poco de gestión que se le pueda hacer acumulativa. En caso de que llegues a 100 euros, pues que me saques. Pues cuando tengas 100 euros, punto 01, te va a sacar, seguro. Aunque luego oscile y se vaya para abajo y termine en 98, 99. Pero en cuanto él vea más de 100 euros, va a cerrar, porque es lo que tú le has marcado. Entonces es totalmente exacto en ese aspecto, lo más que pueda, incluso por encima de lo que sería una persona. Luego, una de las ventajas también que tiene es que tiene mayores opciones de configuración. A una persona poco puedes configurarle, sí que le puedes dar opciones de cómo puede operar, pero si le dices, oye, estate aquí rastreando en las próximas 8 horas los siguientes 50 eventos que puedas ver así o asá, en tipo A o tipo B, pues no lo va a hacer. No lo va a hacer porque sus capacidades no pueden posiblemente cumplir ese requisito, pero el ordenador sí lo va a hacer. Y no solamente lo va a hacer, sino que lo va a hacer bastante bien. Incluso en la propia elección que nosotros hayamos puesto de nuestros activos. Podemos ponerle varios de estos activos, que haga el rastreo o que haga la ejecución o que simplemente haga en unos sí y en otros no, aunque sea el mismo programa. E incluso nosotros podemos estar detallando si va a hacer una entrada porque se ha ejecutado en este caso por un estímulo que haya habido en nosotros, hemos puesto pues unas condiciones y se han cumplido. A partir de ese momento, si va a realizar la operación, pero la horquilla a lo mejor tiene un deslizamiento, pues que no lo haga. Es decir, podemos incluso acotarlo en ese aspecto, ¿no? Y luego, pues mayores alternativas en la estrategia y sus combinaciones. Como digo, no es solamente el aplicar una estrategia, sino el combinarlo. Hay veces que me sirve el tener algo programado porque pues va a ser parte de mi operativa manual, pues tipo scripts. Pero si no es un script, pues a lo mejor puedo aplicar algo llevándolo al otro extremo, no solamente un Spread Advisor, sino un conjunto de ellos haciendo pues una red neuronal, que sería algo pues ya mucho más elaborado, más profundo, en el que ya no solamente hay una estrategia en funcionamiento, sino hay una alternativa de ellas, una combinación de ellas, incluso el propio programa está aprendiendo de esos resultados que tienen esas estrategias para ir optimizándolas sobre la marcha y a lo largo del tiempo. Entonces, eso serían un poquito, por resumir, entre muchas otras, las ventajas que podemos encontrar. Luego, tenemos algunas cosas en contra, obviamente. No todo es perfecto. Pues algunas de estas que yo creo que serían las más reseñables serían, primero, pues menor sensación de control de la operativa, ya que nosotros a veces tenemos que dejar que el sistema, que la maquinita, haga lo que él quiera. Y nosotros a veces estamos viendo, cuando ya tenemos cierta experiencia, pues que esto no va a salir muy bien y no digo que siempre acertemos, pero hay muchas veces que por estar enchufada la maquinita, a lo mejor hemos tenido, bueno, no una ganancia o a lo mejor tampoco una pérdida, pero un empate o un tiempo en el que no hemos operado simplemente por dejar la maquinita. Entonces es algo que en algún momento alguna persona no le va a sentar muy bien el tener esa sensación de que no tiene el control. Mi consejo es que os olvidéis de intentar tener el control.
tanto si operáis en manual como si operáis en automático, porque cuando operáis en manual, el único control que tenéis es sobre vosotros mismos, sobre lo que vosotros hagáis en lo que tengáis delante, en el mercado, en el análisis, en la gestión, todo esto. Pero es que sobre todo, y esto lo digo porque a mí me ha pasado, olvidaos de que queréis ejercer control sobre algo que ya está programado. Olvidaos. Más bien evaluad los datos que arroja intentando optimizarlo. Eso es otra cosa. Pero nada de estar pensando, jolines, ¿por qué no cierra? Es que lo veo que ya tiene más 200, ¿por qué no cierra? Más 300, ¿por qué no cierra? Y luego cierra en 50 positivo. Y dices, ¿ves? Es que tenía que haberlo cerrado en 200 o 300. Pero es que vosotros, por mucho que lo deseéis, no controláis lo que está programado. Y él tiene una serie de factores que tiene que cumplir para poder después tener ese resultado, que a la larga va a ser positivo si está bien programado y si más o menos está dentro de las situaciones de mercado que debe enfrentar. Entonces, olvidaos de tener control sobre esto. Luego, por supuesto, mayor riesgo de sufrir un cisne negro, ya que la mayoría de ellos están todo el tiempo dentro del mercado. No digo todos, pero hay muchos, yo diría que más del 50% de ellos están todo el tiempo dentro del mercado o intentan estar la mayoría del tiempo dentro del mercado. Por lo tanto, si hay un evento fuerte y desastroso, por ejemplo, yo tuve un sistema automático en marcha el 15 de enero del 2015, cuando estuvo lo del franco suizo y se pegó una leche impresionante. Pero impresionante. Estamos hablando de que volatilizó 5.000 pavos en cuestión de nada, de minutos. Y bueno, 5.000 más los beneficios, que eran ya como unos 6.000 y pico, 6.800 o algo así, solo fue lo fulminó. Entonces, ese tipo de cosas a veces, pues, suelen pasar. Entonces, tenerlas en cuenta por lo menos. Luego también falta de lectura en las situaciones complicadas o cambiantes. Por ejemplo, si yo tengo enchufada la maquinita que tiene en su trasfondo mental, entended esto, como en su programa, digamos, prescrito, que tiene que comprar, no sé, las rupturas de canales, por ejemplo, ¿no? Hace breakout solamente o que es un scalper, me da igual. Cualquier técnica que esté detrás, la lógica del sistema. Si él está viendo que algo se ha puesto como condiciones de mercado y lo está haciendo, pero vosotros veis que a lo mejor se está acabando el día, o que viene una noticia demasiado fuerte, o que hay algo que en este momento vosotros sabéis, sois conscientes, la máquina no, de que va a suceder o está sucediendo, vosotros sois capaces manualmente de quitaros del medio, de pararlo, de cerrar el ordenador. Aquí no, aquí va a estar todo el rato funcionando. Por lo tanto, le falta un poquito más de esa opinión, por así decirlo, ¿no? Ese sería un poquito uno de los contras. Luego, por supuesto, está más sujeto a la manipulación de los high frequency trading, ¿vale? El trading de alta frecuencia. Es decir, el trading algorítmico, pero llevado al extremo. Ya no voy directamente al algoritmo porque ya entraríamos en otra parte, sino directamente al que es de alta frecuencia. Hay muchos trades, muchos robots esperando en ciertos puntos concretos y se van a activar muchos de golpe. Por lo tanto, va a haber una avalancha pues, de compras o de ventas en ese punto y van a forzar, van a llevarte más allá de donde tú querías. Por lo tanto, hay una pequeña manipulación. Yo no digo que sea a lo mejor intencionada, pero sí derivada a tener muchas maquinitas mirando en el mismo sitio y al final pues tú te puedes ver lastrado con tu pequeño robot dentro de, en alguna situación de mercado, algún entorno parecido. Luego el número 5, que está más expuesto a errores mecánicos, por supuesto, porque si algo sucede, pues no sé, se me ha roto el ordenador, se me ha roto internet, lo que sea, algo me ha pasado, pues yo estoy fuera. De hecho, un buen consejo que os ha dado Oscar es tener un servidor, nada de hacerlo en vuestro ordenador, y os lo aconsejo 100%. Es más, un servidor, un VPS, ¿vale? Un Virtual Positional Server, que es simplemente tener un servidor fuera. Está online. Lo podéis pagar, pues hay muy baratos, hay desde 10 euros al mes o algo así, o incluso menos. Entonces, obviamente, cuanto un poquito más paguéis, mejor calidad tendrá. Pero ese tipo de servicios están preparados para esto. Entonces, no corráis el fallo de estar mucho tiempo y mucho dinero dedicado a esto y infinidad de optimizaciones y cambios y trabajo para que luego estéis pagando un servidor, yo qué sé, en Ucrania y que, con todos mis respetos para Ucrania, y que a lo mejor no tenga, en este caso, la calidad que necesitáis para que vosotros podáis ver la máquina funcionando constantemente, ¿vale? Porque si queréis probar este tipo de cosas en serio, por lo menos que haya un poco
más o menos de seguridad en ciertos VPS, ¿vale? Por último, el sinfín de la sobreoptimización. Yo tengo Expert Advisors que lo sigo optimizando y yo creo que ya he entrado en esa fase de sobreoptimización. Es decir, en la que no llegas a más porque no se le puede tirar más a ese tipo de lógica, sino que debe de cambiar ya algo del trasfondo de lo que es la lógica que tiene el sistema detrás. No tiene que ver ya tanto con los arreglos que puedas darle algún elemento aquí y allá. Entonces, tened cuidado con esto. Yo me pasé también mucho tiempo con esto perdido y yo creo que es un gran fallo que cometemos cuando nos centramos mucho de esto. Yo me iría al consejo que ha dado Oscar, ir cambiando poco a poco ciertos elementos. Cuanta más información vayamos teniendo en el tiempo, mejor los arreglitos que podemos hacerle. Y al final yo me centraría como consejo en la gestión, más que en las señales que pueda ofrecer el sistema. Y os digo una cosa, y va a sonar muy mal. Es que llegó un momento donde me olvidé de las puñeteras señales que ofrecía el sistema o los sistemas, porque era casi tirar una moneda al aire. Entonces, cuando me centré más en la gestión, es cuando realmente hubo mejores resultados, ¿vale? No digo que solamente sea esto la clave, ni mucho menos, pero es algo que tiene mucho peso. Y nada, voy a darle el tiempo a Oscar. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, sí, aquí hay unas cuantas preguntas. Me vas a tener que ayudar, Oscar. Nada, si quieres enlazamos las preguntas Sí, con vale, la vale. opinión. Vale, mira, voy haciendo algunas, ¿vale? Así en voz alta y vamos respondiendo. A ver, ejemplo pasados en el 2017, cómo se comportó en el sistema en marzo del 2020 en el momento de la pandemia. Vale. ¿Por qué no comentamos este tipo de cosas? ¿Cómo se han ido comportando en la pandemia? Algunos ejemplos, incluso antes. Si sería recomendable poner pausa en noticias, sí, sí. Si en noticias fuertes, mejor ponerle pausa, es mi consejo, ¿eh? Yo no sé lo que opinará Oscar, pero yo, a excepción de un tipo concreto de sistema automático que no voy a desvelar, el resto los podéis desconectar, pero vamos, iros a tomaros un café, a ver el fútbol, a estar con la familia, lo que queráis, porque es una tontería tener en fuertes noticias un sistema automático enchufado, ¿eh? Por lo menos experiencia. Oscar, ¿tú qué Yo opinas? diría que depende un poquito del tipo de robots que utilizáis. Es decir, no es lo mismo un robot que haga una operativa de movimientos muy chiquitines. Ese tipo de robots se va a ver muy afectado, como dice Rubén, por noticias y demás, o robots que hacen operaciones más largas en el tiempo, pues igual que cuando hacemos day trading, swing trading o inversión a largo plazo, ¿no? Esa sería un poquito la diferenciación también a nivel de los propios robots. Depende qué tipo de operativa Ujú. desarrolle, pues te puede afectar más o menos ese tipo de noticias. También hay que tener en cuenta que tú cuando testeas, ¿no? Ese movimiento o ese historial, esos datos que estás utilizando llevan implícito las diferentes noticias. Entonces, incluso aunque no llegues a desactivarlo, teóricamente, si tú has testeado 7 años en total, porque has cogido un rango aquí, otro allí, otro allá, otro allá, otro allá, y en todo está dado rentabilidad, teóricamente, incluso mañana, si hay una noticia y te puedes comer un stop loss o una ganancia inesperada, teóricamente ya entra dentro de todo lo que has testeado y debería a largo plazo seguir ofreciendo rentabilidad. Entonces yo creo que esos son dos factores también a tener en cuenta. Sí, muy buen punto. Con el tipo de sistema, sobre todo si es de swing o más, sí, yo Claro. comparto tu misma opinión. Me preguntan si los VPS son servidores para los robots. A ver, son servidores online, por así decirlo, no solamente para Eso los es. robots. Se utilizan habitualmente para los robots, pero también hay, pues, no sé, multitud de empresas que los utilizan para cualquier cosa de intermediación de datos, volcada y compartida de datos también entre diferentes, y no me sale la palabra, pero, uf, Sí, en general, no, perdona que te corte, Rubén. sí, En sí, sí. general se utilizan para todo tipo de servicios que necesiten lo que se llama una alta disponibilidad o alta disponibilidad, ¿no? Que al final lo que significa eso es que en todo momento está en funcionamiento. Los propios VPS, sobre todo si tenéis alguno de calidad, los propios servidores tienen tanto
líneas de Internet de backup, es decir, que si la línea principal de Internet se corta, entra la de backup, e incluso una tercera de backup con diferentes compañías y demás, para que un corte de una línea o un problema en una línea no afecte al servicio total. Y lo mismo con la red eléctrica, ¿no? Si hay un corte de luz, pues suelen tener diferentes generadores eléctricos, baterías, diferentes mecanismos con los cuales, pues si se va la luz durante 6 horas, pues igual tienen 12 horas de autonomía mediante las baterías o los generadores eléctricos y demás. Por lo tanto, con esos sistemas consigues un entorno de alta disponibilidad con el cual da igual que haya cortes, tormentas, problemas con Internet, con cierta compañía o lo que sea, porque tienen ahí esos backups o esas alternativas para seguir manteniendo el servicio en funcionamiento. Eso es. CRMs, era la palabra, no me salía. Muy bien, también preguntáis acerca de ¿a qué se refiere el corte? Si es automático o manual o semiautomático. A ver, el corte nos referimos a que cuando un sistema de trading, obviamente, comprueba que lo que está sucediendo se sale fuera de la expectativa de control, pues debería haberse programado una línea de corte, pues no sé, de menos 5% o al 10% o al 20%, pero que corte, porque si no, eso puede hacer una efecto bola de nieve, un efecto avalancha para poder lapidar no solamente los beneficios, sino toda la cuenta de la persona, puesto que está empezando a funcionar de forma adversa a lo que nosotros queremos, pues debido a la situación de mercado o cualquier otro elemento que se haya visto, bueno, acompañando en este momento al sistema. La línea de corte puede ser manual, porque tú lo ves que va mal y quieres cortarlo, como siempre, esa es yo creo que la que nunca falla, la que siempre está ahí de retaguardia, ¿no? Pero lo normal es que el propio sistema ya tenga una línea de corte que tú le hayas marcado. De hecho, si lo haces bien, tendrá dos líneas de corte. Una línea de corte que sea habitualmente para las operaciones y una que es una línea de corte general. Es decir, el máxima pérdida que tú quieres en este momento dejar de tener o de percibir ahí en el sistema. Adelante, Oscar. Al final es, pues por poner un ejemplo, no es más que cortar pérdidas y por poner un ejemplo, pues como en una casa, cuando hay un pico de luz o lo que sea, salta el generador o el diferencial, si no me equivoco. Sí, automático. Y te evita que se suba la potencia y que se te pueda estropear pues la lavadora, el televisor, lo que sea, ¿no? Cuando nota un pico, el diferencial salta y, sí, es como un cortas fusible. la luz en ese momento. Muy bien, pues, ejemplos de en MetaTrader, de cómo activarlos para operar en un marco de tiempo. Vale, dar ejemplos de una red neuronal. Uf, una red neuronal tiene mucho, o sea, se explica muy rápido, pero una red neuronal tiene mucho dentro, pero mucho, es que ni os imagináis. Solo por poneros un ejemplo, hay una universidad aquí cerca que estuvo colaborando con uno de los socios que teníamos cuando estábamos elaborando un sistema de trading automático, y él cogió una parte, un tercio de ese sistema automático, y lo llevó a la universidad con algunos de los ingenieros informáticos y demás, y se tiraron más de un año para desarrollar una red neuronal entre ellos, y todavía no la tienen terminada del todo, para que os hagáis una idea. Es decir, hay mucho más de lo que pensáis, ¿vale? Ejemplos sencillos hay, incluso en la propia MetaTrader, ¿vale? Que ya trae ejemplos para cargar los Expert Advisors. La podéis trastear, hay manuales. Y luego me preguntáis también si en MT5, sí. Y hacer backtesting en MT5. Bueno, ¿tú has hecho algo en MT5 de backtesting, Oscar? Yo generalmente MetaTrader 4 es lo que sigo usando. Claro, yo también, MetaTrader 4. Entonces, experiencia real no tengo, pero intuyo que será, imagino, similar. Muy bien. También preguntan que no tiene experiencia con el cisne negro, que qué es. A ver, un cisne negro es un evento que no esperamos, que algo que impacta de manera fuerte, pues en este caso de manera Por ejemplo, global. el coronavirus ha sido un Exactamente. cisne negro, las Torres Gemelas en su Eso es. momento, pues Eso es. Todo ese tipo de cosas que pues irrumpen rápidamente fuerte en la vida de todo el mundo y afectan dramáticamente y drásticamente a los mercados. Muy bien. Luego también hablan de qué reglas de optimización recomiendan para mejorar el sistema. Muy buena pregunta. Oscar, ¿quieres responder?
Bien, yo depende un poco también del sistema, del tipo de sistema que estés utilizando. Yo normalmente soy más partidario de la suboptimización, no sé cómo llamarlo, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo lo que intento hacer siempre es, en lugar de buscar qué configuración hace que le dé más beneficios a ese robot, yo lo que busco es qué configuración hace que este robot lo pueda poner en mayores marcos de tiempo, de diferentes años, de diferentes periodos más largos, más cortos, hace muchos años, hace pocos años, lo pruebo en diferentes entornos muy diferentes entre sí y busco la configuración que más estable sea en todos esos momentos. ¿Por qué? Porque en mi experiencia personal lo que me ha ocurrido siempre es que si cojo una configuración que, por ejemplo, funciona muy bien durante los últimos 6 años, por poner un ejemplo así inventado, ¿no? Y de repente lo optimizo en exceso, me va a funcionar durante unos pocos años, pero durante otro año de repente revienta. Entonces, el ejemplo que se me ocurre es como tú puedes tener un 4x4 y el 4x4 no va a ser el coche más rápido en ningún terreno, pero va a ser capaz de moverse y de funcionar en todos los terrenos. Sin embargo, tú puedes tener un Ferrari y un Ferrari va a ser el coche más rápido en un terreno determinado. Pero si el terreno cambia y nos movemos a montaña, el Ferrari no puede hacer nada. Y si nos movemos a nieve, el Ferrari no puede hacer nada. Y si nos movemos a barro, el Ferrari no puede hacer nada. Entonces, tienes un coche muy optimizado para una carretera seca, llana, con más o menos curvas, lo tienes súper optimizado. En cuanto lo cambias de terreno, revienta. Sin embargo, con el 4x4 no es el más rápido en carretera, no es el más rápido en monte, no es el más rápido en barro, pero en todos te va. Entonces, eso es lo que suelo buscar yo. ¿Por qué? Porque así tengo la tranquilidad o tengo mayor tranquilidad de que da igual lo que ocurra en el mercado, no tengo que estar ahí con ese nerviosismo o estar súper atento a lo que está ocurriendo y a estar encima de un posible error o una posible lo que sea, ¿no? Pero esto es mi forma de hacerlo, no es ni la mejor ni la peor, es la que yo utilizo porque al final, en mi caso concreto, yo no utilizo o mi forma de ver los robots no es como para conseguir la mayor rentabilidad posible, sino que es como un extra que tengo ahí y que va generando, ¿no? Va generando, 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 no genera lo que más, o sea, no busca generar la mayor rentabilidad posible, seguramente habrá otras opciones que generan mayores rentabilidades, pero sí que es muy estable, ¿no? Está ahí con su pico y su pala y es relativamente bastante estable. Esto es solo mi forma de hacerlo y repito, no tiene por qué ser la mejor o la peor, pero es la que a mí me da o me funciona mejor para mis necesidades concretas. Es mi caso, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Oscar. Yo, por decir algo muy rápido, pues hay otras preguntas que atender. El tema de la regla de optimización, yo iría desde la base haciendo una diferenciación, ¿vale? Para que la tengáis en cuenta y a mí me ayudó mucho. Unas son las cosas que no vas a cambiar nunca y otras o casi nunca o prácticamente nunca, porque es la columna vertebral del sistema. Es decir, imagínate, porque quiero que esta estrategia esté orientada, como decíamos antes, a los rompimientos, o que esté orientada al scalping, o que esté orientada a un grid, o que esté orientada a una martingala. No, no sé, es decir, la lógica que tenga detrás, eso no lo vas a cambiar. Y otra cosa que sí que vas a cambiar para optimizarlo son los parámetros acordes, lo que está alrededor, los elementos que van a estar, por ejemplo, filtrando la entrada, filtrando la gestión, filtrando el stop loss, filtrando o adaptándolo, el cómo podemos arrancar diferentes sistemas uno dentro de otro, si lo voy a hacer o no. Es decir, hay cosas que sí que son negociables y hay otras que no son negociables, porque a lo mejor estamos centrándonos en ese tipo de sistema o en ese tipo de metodología, ¿no? Algorítmica. Entonces, esas son las cosas que yo empezaría a preguntarme para ir optimizándolo. Luego hay una pregunta relacionada con esto que habla de, bueno, por responder muy rápido,
tenéis una comunidad de MQL4 y MQL5, creo, que es la que está ahora vigente, donde podéis preguntar también el tema de los robots para saber, pues no sé, algunos ejemplos para testear, incluso el cómo podéis arrancarlos desde la MetaTrader 4 o 5. Y es bastante sencillo, simplemente descarguéis la MetaTrader y en la parte de ayuda le pincháis ahí y hay una comunidad. Y incluso en la parte de abajo también, donde está el historial, los movimientos de la cuenta y demás, también tenéis ahí una pestañita que te lleva a la comunidad, ¿vale? Para preguntar cosas de MQL5. Luego, respondiendo también muy rápido, el mover el stop loss o el take profit no se puede considerar un expert advisor, pero hay expert advisors que sí que están haciendo esa función. En este caso, porque tienen, o tú has hecho la entrada y ellos son los que se encargan de ver una entrada abierta, el gestionar el cómo se cierre, ¿vale? Es decir, no tiene por qué decir la respuesta no, pero lo que quiero que entiendas es que un expert advisor es algo un poco más elaborado, que está mirando todo el rato para hacer las operaciones por él mismo, en la entrada, en la gestión, por así decirlo, y la salida o ya en la salida en la gestión, como quieras llamarlo, pero que él está haciendo todo, porque si lo hace parcialmente, entonces son otro tipo de programitas, ¿vale? O de aplicaciones, como quieras llamarlo. Y luego una pregunta para los dos, Oscar. ¿Qué diferencia hay entre el trading algorítmico y el trading de alta frecuencia? Bien, realmente no te sabría dar la respuesta concreta. Te voy a dar la respuesta bajo mi entendimiento. ¿Por qué no te puedo dar una respuesta concreta? Porque no me he mirado a qué le llaman exactamente trading algorítmico concretamente, ¿no? Ujú. El trading de alta frecuencia sí que suele ser un trading un poquito más nombrado, ¿no? De hecho, se suele decir que lo utilizan los grandes fondos y demás. Yo no tengo ninguna, vamos a decir, prueba real o ningún ejemplo real o ningún caso real que conozca, pero sí que conozco un caso de uso que utilizan, por ejemplo, los grandes fondos y demás. Y os cuento, si queréis, ese caso concreto, que no es una diferenciación exacta, pero para que sepáis que esto existe, ¿vale? Lo que sí que suele ocurrir en los fondos y lo que sí que existen y lo hacen con una especie de robot o no sé cómo llamarlo, es que si, por ejemplo, tú quieres comprar acciones de frutas Manolo a un precio de 10 euros, por ejemplo, ¿no? Y vemos que la acción se va moviendo y tal, lo que ellos sí que tienen es una forma automatizada de ir entrando en el mercado, pero de ir metiendo una gran cantidad de dinero en el mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si lo metes de golpe, lo que hace el precio es zas y se va al infinito y más allá, ¿no? Pero sí que tienen formas de decir, vale, quiero meter todo este dinero, quiero meterlo a un precio de 10 euros y por lo tanto activan ese sistema automatizado, como le queramos llamar, que lo que hace es ir ejecutando diferente operativa para conseguir meter todo ese dinero en el precio más sencillo o más similar posible a esos 10 euros que tenían como objetivo de entrada. Esto se hacía y se sigue haciendo en muchos casos de forma manual, pero en otros casos sí que tengo conocimiento concreto de que se hace de una forma automatizada. Es el único caso que conozco que utilice un fondo en concreto profesional y a lo que se le llama trading de alta frecuencia no tengo ningún ejemplo, ningún conocimiento real, simplemente pues lo que se suele hablar en los medios de comunicación o de forma un poquito así pues por la calle o lo que sea, ¿no? De forma divulgativa. Yo, en cambio, en este aspecto, te apoyo 100% lo que has dicho, pero sí he tenido mis propias experiencias. Y ahí ya no voy a entrar mucho en detalle, pero sí, lo que ha explicado Oscar existe y yo he estado delante. Y sí, Ernesto, es manipulación, se llama manipulación, pero dicho de una forma más elegante. Pero ahora voy a explicar un poquito, yo no soy ningún experto ni del trading algorítmico ni tengo tanta relación con el trading de alta frecuencia, pero he tenido experiencias de los dos tipos, ¿vale?
Os explico, y más últimamente que me estoy centrando en en el algorítmico. Pero el trading de alta frecuencia, mira, mientras que mi hermano que es informático y yo estábamos comiendo tranquilamente, tardamos una hora y media en comer, nuestra cuenta de trading real se triplicó. Se triplicó delante nuestra. Y nosotros estamos haciendo así, dándole vueltas a la ruletita, poniéndole cada vez más para que hiciera creo que terminó haciendo 410 operaciones, 420 operaciones, triplicándonos la cuenta. ¿Hicimos trading de alta frecuencia? Sí, pero como unos pardillos. Es decir, nos metimos a intentar hacer algo grandioso, ¿eh? Un Tesla con un, con un cochecito de radiocontrol. Hicimos esa barbaridad. El broker nos llamó, nos cerraron la cuenta, no nos dieron nuestro beneficio y bueno, como suele decirse, nos dieron una patada en el culo. Eh, ¿Esto qué significa? ¿Que estamos haciendo trading de alta frecuencia? No, pero estábamos en el camino de eso. Estamos en el camino de eso porque estamos provocando movimiento del precio, pero de nuestra cuenta. Nosotros no podemos llevar a manipular el capital de nada. Simplemente estamos haciendo ese tipo de trading y digamos que, como ha dicho Oscar, yo me quedaría con esa explicación. Hay mucha solicitud de órdenes en cierto sitio que al final crean un volumen muy gordo de forma discreta, diluido en el tiempo. Si es cuanto más tiempo mejor, porque así no llama la atención. Para que os hagáis una idea, estamos utilizando el mismo método para que en un mes ganamos un 30% y nadie nos dijo nada. Cuando en una hora y media triplicas tu cuenta, te llaman y te cierran la cuenta. Así de claro. Porque ya te pueden acusar de ese tipo de trading, ¿vale? Entonces, nosotros, por supuesto, dejamos eso ya atrás hace mucho tiempo, pero fue una experiencia. Ahora, la otra experiencia, el trading algorítmico. El trading algorítmico está basado en que no hay indicadores, pero no es el price action, por ejemplo. Price action no hay indicadores, pero sí te vas basando en el gráfico, en los movimientos del gráfico, en la huella que deja el precio, etcétera, ¿vale? Aquí no. Aquí lo que importa es a partir de tu entrada o tus entradas, porque se pueden hacer diferentes bloques, tú estás viendo el global de tu dinero y al precio al que está el mercado, en ese momento el activo que tú estés utilizando. Y sobre esto tú estás generando las siguientes entradas o la salida o haces una acumulación de un lado y de otro, es decir, aplicas ciertas estrategias o técnicas que al final son muy parecidas, por no decir iguales, pero en escala menor, a las que, como decía Oscar, están aplicando los fondos de inversión. Fondos de inversión y otro tipo de entidades de primer nivel. Hablamos de gobiernos, hablamos de grandes bancos, hablamos de los que de verdad tienen el poder. Esos hacen una especie de secuencia y ese tipo de secuencia o protocolo es lo que se aplica en el trading algorítmico y no tiene que ver con indicadores y por supuesto no tiene nada que ver con la lectura del precio. Aunque, como yo digo, en algunos casos pues puede ayudar, ¿vale? Luego otra pregunta por aquí. Dicen, aparte de los Expert Advisor de MT4, ¿alguna empresa que podemos recomendar para optimizarlo constantemente? Si te refieres a revisarlo, búscate un informático. Será más barato y más eficiente, porque lo puedes marear todo lo que quieras. Bueno, entre comillas. Porque como busques una empresa, te van a, te van a cobrar bastante, creo yo, por cualquier cambio y luego vas a tener quizá un fraude de expectativas. Pero bueno, Oscar, tú puedes comentar a lo mejor con más conocimiento de causa. No, la verdad que a nivel de empresas no tengo ningún conocimiento de empresas que se puedan dedicar a este tipo de cosas. La verdad que ahí me pilláis. No conozco ninguna, no os sabría decir nada. Yo, alguien, digamos, serio de que pueda llevarte esto, no. Sí que conozco gente informática que tiene digamos, preparación o conocimientos a nivel de trading y por lo tanto te pueden ayudar mucho, pero una empresa que se dedique a esto, que sea seria y sostenible en el tiempo, que no vaya publicitando por ahí que triplica, cuatruplica o quintuplica las cuentas en un mes y cosas de estas así fantásticas, pues no, realmente no. Sé gente seria con la que podríamos trabajar a nivel informático un proyecto grande, pues a lo mejor, pero no. Gente que te comercie con sistemas automáticos de trading, no. Y sobre esto quiero hacer un inciso. Por ejemplo, en MyFXBook, por deciros otros
de varios sitios que pueden existir, podéis ver un montón de sistemas de trading automáticos. Y la mayoría de sistemas automáticos que os venden ahí tienen la estrategia siguiente. Yo, imagínate, creo un sistema automático, tengo 10.000 euros, voy a poner, no sé, 20 tipos de cuentas con 20 combinaciones o 20 opciones de mi sistema automático. 20 tipos de cuentas con 10.000 euros, pues a 500 euros cada una. Si yo tengo la suerte de que una de ellas despunta y me hace un, no sé, un 1000% de rentabilidad, estamos diciendo algo un poquito alto, pues esa es la que puedo vender y comerciar. ¿Cuántas personas pensáis que puedo conseguir si he comercializado ese producto que ha visto la gente que con 500 euros he hecho 10.000 o he hecho 5.000? No sé, mucha gente. ¿Voy a conseguir más de mis 10.000? Sí. ¿Voy a conseguir, no sé, 100.000 o 50.000? Pues no lo sé, seguramente. Entonces, la mayoría de gente que trabaja en automático así y comercializa es así y no hay algo tan serio como la primera realidad y la verdad más grande que os ha dicho Oscar al principio. Ese tipo de sistemas automáticos no son 100% infalibles y van a tener un trasfondo detrás en el que si yo no estoy enfocado en hacerme multimillonario con un sistema automático de trading, sino en que me den un sustento, me den una alternativa de gestión, que hagan ciertas operaciones mientras que yo estoy durmiendo en un tipo de operativa todoterreno, que es lo más inteligente, entonces me están dando un servicio automático, algo que me va a ser rentable. De la otra forma es como disparar un cohete. Puede salirte bien, puede salirte mal. Y yo disparo muchos cohetes, pues la mayoría de cohetes me van a salir mal. Uno puede llegar a la luna. Si uno llega a la luna, me va a recuperar el resto que he disparado mal. Y así tendremos que estar pensando qué es primero, si el huevo o la gallina. Esa es mi opinión también, ¿eh? Y mi experiencia. No, yo normalmente, mi opinión es muy sencilla. Si existieran realmente programas que te hacen, como decía en el ejemplo de Rubén, que te hacen un 1000% en el tiempo que sea, en el ejemplo ese que nos hemos inventado, pues probablemente quien lo tendría sería JP Morgan o algún tipo de fondo de este tipo. No una persona normal y corriente que vive en Carabanchel en su habitación de 3 metros cuadrados, ¿no? Entonces, siempre hay que ser conscientes de lo que nos cuentan, cómo nos lo cuentan y tenemos que ser un poco realistas también, ¿vale? Es muy fácil eh, prometer, pero luego lo de cumplir es complicado, ¿no? Esto es lo que decía Rubén. Además, Rubén nos ha explicado cómo suele funcionar ese tipo de historias, así que Sí, ahí no, está. no suelen terminar muy bien. Aquí Eso una es. última pregunta que dicen que los robots son similares a Forex Copy. A ver, no. Realmente un copiador que te pueda replicar una operativa que tú tengas te sirve para eso, para que digamos que de una cuenta madre salga a las hijas, una cuenta máster a los esclavos y que te pueda estar copiando cualquier cosa. Que lo que tiene la cuenta maestra es un sistema automático, pues te va a copiar el sistema automático, lo va a replicar en otras cuentas. Pero no tiene por qué ser un robot, o mejor dicho, no tiene por qué ser un expert advisor, ¿vale? Lo normal es que tú puedas encontrar, pues no solamente tipo Forex Copy, sino otros, incluso empresas y plataformas que ya se dedican a copiar directamente esto. Y lo importante aquí es que tú te centres más bien en crear o en definir o en probar o testear un robot y que ya lo puedas aplicar después en las cuentas que tú quieras. Oscar, ¿alguna cosita que mencionar sobre esto? No, no tengo ningún extra por ahí que comentar. Eh, no sé si queda alguna duda más o alguna Sí, cosita aquí por hay una ahí. cosa muy rápida. Igual nos echan los de XM. No, no creo. Pero vamos a cortar ya porque llevamos un buen rato. Dice que iba por Oye, ahí a la ver si pregunta. van a venir aquí a tocarnos la puerta y oye, que van los siguientes. Una empresa llamada Turbo que tiene un robot de alta frecuencia que garantiza un 13% mensual. Pues mira, no tengo ni idea de esa empresa y que garanticen un 13% mensual, eso me huele un Suena poquito raro, mal. ¿no? Por lo menos. Suena un poquito raro. Yo siempre suelo decir, por ejemplo, esta empresa Turbo tal,
no la conozco, pero sí os puedo decir que todas las empresas que he conocido que prometían rentabilidades aseguradas de ese tipo han acabado en quiebra absoluta. Entonces, esa en concreto no la conozco, pero todas las que he conocido que eran similares, pues han quebrado. ¿Esta va a quebrar? No lo sé, pero es lo único que os puedo decir. No os Totalmente, puedo decir más. totalmente. Bueno, pues nos quedamos aquí. Chicos, muchas gracias por todo lo que habéis participado, habéis preguntado. Espero que por lo menos os hayamos dado la información que necesitabais y no lo sabemos todo. Y si hemos tenido experiencias, las contamos, no nos cortamos y sabéis que no ocultamos esto porque no sería honesto en esta parte, pero además porque creo que si alguien pregunta es porque tiene el interés y tiene el derecho de que sea resuelta su pregunta. Por eso os pedimos la participación, os pedimos este tipo de preguntas constantes. Recordaros que vamos a tener un webinar el 19 de abril, que es el próximo lunes. Próximo lunes. Eso es. Vamos a Y tener vamos a hablar de criptomonedas. criptomonedas, de Bitcoin, pero vamos a hablar de una parte, ¿no? Que se habla un poquito menos, ¿no? Ujú. De qué peligros tiene, de cuáles pueden ser los puntos donde pueden hacer que las criptomonedas no sean el futuro. Entonces, vamos a hablar de a qué se van a tener que enfrentar, de qué riesgos hay en ese camino evolutivo de las criptomonedas, porque creo que es importantísimo. Se habla mucho de lo bueno, pero también hay que ser consciente de los peligros que puede haber por el camino, al igual Correcto. que ocurre con cualquier empresa en la que invirtamos, ¿no? Nosotros invertimos en Tesla, pues tenemos que saber qué cosas positivas puede tener Tesla, pero a qué riesgos se va a tener que enfrentar, de forma que si vemos que alguno de esos riesgos toma forma, automáticamente lo identifiquemos y seamos capaces de cerrar nuestra posición o cerrar gran parte de nuestra posición y por lo tanto no nos lleve por delante, si la empresa quiebra, pues que no nos lleve por delante lo mismo con las criptomonedas. Creo que es súper interesante y súper diferente el formato que vamos a estar comentando, ¿no? Exactamente. Y como ha dicho Oscar, os esperamos a todos ahí para ver si las criptomonedas realmente no son el futuro y algunos entresijos. Preguntas, preparad las preguntas, incluso si tenéis dudas sobre alguna cosa, aunque aparentemente sea sencilla. Prefiero que preguntéis, por muy tonta que penséis que es la pregunta, a que os calléis, porque la mayoría de veces el que único se perjudica es aquel que no pregunta, ¿vale? Y por último, simplemente por cerrar, como opinión sobre los sistemas automáticos de trading, sí, pero no basemos toda nuestra única esperanza en ellos. No pensemos que son la panacea ni que nos van a sacar de pobres. Realmente, lo hemos dicho muchas veces Oscar y yo, los dos coincidimos en esto. El que uno tome el control de aprender lo que necesita aprender del mercado, que esté implicado en su enseñanza, es el único camino para que realmente esto funcione. El resto son añadidos, extras y bonificaciones que pueden venir por el camino, ¿vale? Y nada, esto es lo que quería compartir con vosotros. Espero que haya servido para alguno de vosotros. Y bueno, ya sabéis que preparamos esto con mucho cariño y esperamos veros a todos el próximo lunes, ¿vale? Nada, chicos, que tengáis una feliz semana de trading. Hasta Un luego. abrazo. Gracias, Oscar.